A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos de Ecuador, destino turístico. Durante 5 años hemos hablado generalmente del sector turismo, de la cultura, del medio ambiente, de la defensa de nuestros valores, de la defensa de cuanto tenemos en este maravilloso país. Pocas veces nos hemos referido a una persona, pero hoy tenemos que hacer una excepción, una honrosa excepción, para hablar de José Luis Álvarez Burbano, expresidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Fue el fundador, el creador, el mentalizador de la agremiación privada en el Ecuador para el sector turístico. Y para eso tenemos aquí a su hijo, querido amigo José Luis Álvarez Palacio. Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco mucho por esta invitación, por la connotación que tiene de recordar a mi papá. Te agradezco muchísimo. Es un placer y siempre lo recordamos, y hay veces que me equivoco y nombro a su hijo en vez de a su padre, pero ustedes sabrán entender. Vamos a hablar de este magnífico hombre que agremió a todo el sector turístico privado y lo puso bajo un solo cobertor, bajo un solo paraguas, para defender a los agremiados y sobre todo defender a la actividad, propendiendo a crear normas de calidad y Capacitur, que capacita a los empleados del sector privado que están en turismo. Y para hablar de este ser maravilloso, este querido amigo que ya se fue, te tenemos aquí. Muchas gracias, Alfonso. Por favor, hablemos algo de tu padre como ser humano, porque eso es lo que nos interesa. Tuve la suerte de trabajar con mi papá y recuerdo con mucho cariño y nostalgia que él, sentado frente a su máquina de escribir en los años 79, 80, a finales de los 70, principios de los 80, él personalmente tipeaba los estatutos de lo que en esa época fue la Asociación de Hoteleros, AOTEC, no sé si tú te acuerdas de AOTEC. Claro, todavía existe. Siempre un hombre de gremio, siempre un hombre que le gustaba estar involucrado en los gremios de las actividades en las que se involucraba. De ahí que fue presidente de la Cámara de Industriales, creó la Fundación Tú y Yo, que recuerdo era un emprendimiento social muy, muy bonito. Y luego cuando mi papá, por las cosas que suceden, se dedicó a la construcción, terminó botando la casa de mis abuelos y haciendo el famoso Hotel Alameda Real, que se inauguró en el año 81. Ya mi papá venía de una experiencia en el ámbito turístico con la fundación del Castillo de Amaguaña. Del cual fue su mentalizador. Del cual fue su fundador y su mentalizador, que recuerdo que le costó mucho esfuerzo, mucho trabajo. Algunas de las canas que tuvo mi papá a su corta edad, porque en esa época él debe haber tenido unos 45, 48 años, fueron producto de ese proyecto tan lindo, tan maravilloso que fue el Castillo de Amaguaña. Hoy día uno de los clubes más grandes del Ecuador, y que según mi papá cumplió una gran función social, porque él decía que después del primer boom petrolero, la gente tenía satisfacción económica, pero no tenía satisfacción social. Los clubes privados eran 2 o 3 en el país probablemente. Entonces, ese fue su gran proyecto en el ámbito turístico local. Y como que le quedó el gusanito. Pero él era multifacético. Mi papá tenía fábrica de hormigón, una empresa de construcción, una empresa de plásticos. Y cuando estaba en la construcción, se dio cuenta que había que promover primero la venta del hormigón premezclado, porque era una locura subir el hormigón desde la planta baja con baldes haciendo la mezcla en la vereda. Entonces él puso la primera planta de hormigón premezclado, la famosa Ormec, hoy día parte de Holcim. Y en ese proceso
empieza a haber una crisis de la construcción como la que hay ahora, ¿no? Para que entendamos que los ciclos y las crisis se repiten. Y entonces él promueve el Hotel Alameda proponiéndoles a mis abuelos maternos que boten su casa en La Roca. Y le convenció al vecino, que era don Guillermo Vázquez Astudillo, dueño de la casa esquinera por la fábrica La Internacional, y algún otro vecino que este momento no voy a recordar, pero era donde estaban los Manolos, era don Edmundo Hayek, que ya falleció también lamentablemente, que también accedió. Entonces se construyó el Hotel Alameda. Inaugura mi padre el Hotel Alameda en el año 81 y se da cuenta que el gremio hotelero estaba totalmente disperso. Y como era hombre de gremios y era hombre de trabajo, se puso pues a la tarea de fundar AOTEC. Y ahí te puedo dar nombres de gente muy querida del sector turístico, no quisiera olvidarme de ninguno, pero destacan los quiteños en esa época, don Jean-Pierre Mañenat del Hotel Chalet Suisse, Eduardo Proaño, la gente del Hotel Colón, Roberto Ramia del Hotel Colón también, posteriormente Tito Ramia estuvo trabajando en el Hotel Quito, y tanta gente pionera en esa época de la hotelería. No te olvides que estamos hablando de la época en que los hoteles de lujo en Quito eran solamente dos, el Colón y el Quito. El Alameda fue el tercero. Luego vino el boom de los hoteles con el Swiss y luego vinieron otros hoteles que, gracias a Dios, hasta ahora existen, ¿no? Y fue su primer presidente. Luego se dio cuenta que esto había que hacerlo a nivel nacional. Entonces mutó la Asociación de Hoteleros a la Cámara de Turismo y promovió la creación de las cámaras provinciales de turismo, al punto que hoy día tienes la Federación Nacional de Cámaras de Turismo y cada provincia en el país tiene pues un capítulo local. Y aquí en Pichincha tenemos Captur, la Cámara Provincial de Turismo a la que tú, Alfonso, también fui presidente, perteneces, sí, y la presidiste en algún momento. Entonces, es una linda historia porque no solamente tiene que ver con el trabajo empresarial, la creación de empleo, de riqueza y la cantidad de gente que involucró mi papá en sus proyectos, sino que también tiene que ver con este espíritu de cuerpo que le gustaba en las cosas que hacía, que a la final han ocasionado lo que tenemos hoy día, un crecimiento importante del sector turístico, una actividad que está entre las principales generadoras de divisas y de empleo para el Ecuador, y que creo que todavía tiene mucho potencial y que creo que hay que seguir explotando y desarrollando. No solamente pensando en lo que hizo José Luis Álvarez Urbano, sino en todo ese grupo de personas que nos precedieron en la actividad turística, que apoyaron este sueño y que poco a poco se va cumpliendo, ¿no? Para nosotros, para la familia, es siempre un orgullo hablar de esto. Yo te agradezco, Alfonso, por haberte acordado. Y lo hago con la mayor humildad del caso, porque creo que mi papá lo que dejó es ejemplo. Y estamos nosotros, la generación que sigue, para cumplirlo, para seguirlo y también para inculcar a nuestros hijos, ¿no? Que no hay actividad en la vida que se pueda hacer solo. No hay actividad empresarial que se pueda hacer sin organizarse, sin que sea una contraparte importante para interactuar con todos los otros estamentos con los que hay que interactuar, el Estado, con los trabajadores, con los entes de control, inclusive a nivel internacional, tratándose del turismo. Exacto, y tu padre también hizo un papel muy importante en el Consejo de Cámaras de la Producción, ¿no? Sí, sí. Y fue el culpable de que todos estas otras cámaras como industriales, comercio, hablen más de turismo y se haga una red con todas las actividades productivas del país. Hay algo más de lo que tú mencionas y me vas a disculpar porque tú me estás haciendo acuerdo también de cosas que yo tal vez no recuerde bien. Estamos hablando de los años 80. Antes no había el Ministerio de Turismo. Recuerda que la actividad turística estaba regida por CETUR, que era una dirección de turismo. No tenía ni siquiera el rango de ministerio. Ni de viceministerio, era una dirección. Era una dirección de turismo que hacía grandes esfuerzos. Me parece que en esa época dependía del Ministerio de Industrias. Y el turismo estaba ahí relegado, rezagado
a segundo, tercer plano, ¿no? Con todo este movimiento organizativo que hizo mi padre y una serie de personas más, es que el turismo empieza a coger importancia, se crea el Ministerio de Turismo y ahora pues es una de las actividades económicas más importantes que tiene el país, ¿no? A través de eso es que se logra que la Cámara de Turismo sea parte del Consejo Nacional de Cámaras y esté en las federaciones y sea una actividad que ya se ha independizado. Gracias a Dios hoy día el turismo ya tiene un tamaño muy distinto al que tenía en los años 80. Estamos hablando de años en que el turismo hacia el Ecuador no pasaba de los 200,000 turistas al año, de los cuales la mitad o más tal vez probablemente eran personas que venían de Colombia o Perú. Los vuelos a Quito, Guayaquil eran muy escasos. O sea, yo he visto cómo el turismo ha pasado de 200,000 turistas al año al 1.600.000, 1.500.000 que recibimos hoy, ¿no? Creo que hay mucho potencial y tenemos que continuar esta obra de trabajar por el sector. Yo te felicito por lo que tú haces. Creo que el crear opinión y el crear espacios donde se puedan decir estas cosas es muy importante, es muy importante. Gracias a ti. Importante también es hablar de estos seres fundamentales en la actividad del turismo, como fue José Luis Álvarez Burbano. Y esa visión, porque esa visión de cuando había 2 hoteles, crear el tercero y ver hacia dónde apuntaba el país y cuál era su potencial y cuál era su vocación de la que hemos hablado tantas veces, esa vocación de servicio. Ecuador debe ser despuntar, como lo vio José Luis Álvarez Burbano, como una potencia turística mundial. Y en ese camino estamos. Y cuéntanos qué tal, cómo fue convivir con él. Difícil. Bueno, yo soy el mayor de mis 6 hermanos. Ajá. Y los hijos mayores a veces tenemos que pagar el piso, ¿no? Entonces, claro. Era una relación difícil. Mi papá era un hombre, era un ejecutor, era un hombre de grandes ideas, pero también era un ejecutor. Entonces, tenía una personalidad complicada y era un hombre hiperactivo. Entonces, era muy difícil seguirle el ritmo a mi papá. Yo trabajé con él, tuve la suerte de trabajar con él varios años, especialmente los años de universidad. Pero también tuve la suerte de estar en los momentos más anecdóticos, si quieres, ¿no? Yo por ahí estamos buscando con mis hermanos, no hemos podido encontrar una notita de la que te paso a hablar inmediatamente, pero su amigo Alfredo Albornoz Andrade le prestó a mi papá para que pasemos vacaciones en el castillo de Amaguaña, años 71, 72, yo era pequeño todavía. Y una noche, bien tarde, mi papá me dice: creo que me voy a comprar el castillo de Amaguaña. Entonces, obviamente estábamos pensando que se estaba volviendo loco mi papá. Y nos esbozó una idea, ¿no? Aquí se podría hacer un club y aquí podríamos hacer esto. Y cuando mi papá decía una cosa de esas, agárrate, porque lo hacía. El día lunes de esa semana tomó contacto con Alfredo Albornoz y a los 30 días le entregó un cheque de 12.500 sucres. Y en una hoja de papel como la que tú tienes ahí en tu cuaderno, firmaron a mano un recibo en la que don Alfredo Albornoz le dice, recibo de José Luis Álvarez la suma de 12.500 sucres por concepto de anticipo a la compra del club de la hacienda del Castillo de Amaguaña. Y con esos 12.500 sucres, que en esa época no deben haber sido más de 2.000 o 3.000 dólares, mi papá se compra una de las propiedades más lindas que había en la Sierra Ecuatoriana y convierte a eso en el Club Castillo de Amaguaña. Por ahí tengo guardado ese recibo. Yo creo saber dónde está, pero no tengo la llave del mueble de una enciclopedia vieja que heredó mi papá a su vez de su papá. Lo voy a buscar y te voy a hacer llegar una copia, porque es uno de los documentos que tenemos en familia que nos da nostalgia y nos hace recordar de esa primera idea, que era una locura. Pero como yo siempre digo, los locos son importantes en el mundo de los negocios. Y que mi papá posteriormente bautizó de otra idea que nació de la alegría. Mi papá era un tipo muy alegre, era un tipo que le encantaba la música, le encantaba estar con sus amigos. Todos los viernes salían a cenar con su grupo de amigos. Tenían hasta nombre los amigos de la jorga tenía nombre, se llamaba La Ponderosa. Y entonces todos los viernes eran unas farras
increíbles con gente muy querida para nosotros, ¿no? Gracias a Dios, los hijos de esa gente seguimos manteniendo la amistad. Es una de las lindas herencias que tenemos de esa amistad de los viejos, con cariño les digo los viejos, y ahora los hijos somos amigos, y con esta costumbre de que nos ponían los nombres a los primeros hijos, los mismos nombres de los papás. O sea, hay un José Luis Álvarez, que soy yo, hay un Alfredo Albornoz, que es el hijo del flaco Albornoz que le vendió el castillo de Amaguaña a mi papá. Bueno, hay una Margarita Cordobés, lamentablemente el Agucho Cordobés no tuvo hijos varones. El Chaucha Dueñas, famoso Chaucha Dueñas, su hijo Gonzalo Dueñas, el amigo Carlos Guerrero, su hijo Carlos Guerrero, el amigo Carlos Guarderas, su hijo Carlos Guarderas, Pablo Molina. Entonces una belleza eso, porque los papás eran muy amigos y los hijos hemos mantenido la amistad a lo largo de los años. Con unos más que con otros, claro, obviamente, claro, ¿no? Pero todos con un gran cariño y un legado increíble, porque hombres de esa época que lo único que nos enseñaron fue a trabajar, porque no hemos heredado fortunas ni riquezas, pero sí el legado de aprender a trabajar, de hacer las cosas, de no tener miedo, de arriesgarse y de trabajar con fe por el país, por la gente, por la ciudad, por el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que son las grandes cosas que nos han dejado nuestros padres, que tenemos que tratar de, a su vez, transmitir a nuestros hijos. Efectivamente, y ese mismo espíritu de unión, de amistad, de familiaridad se heredó y se inculcó en la Cámara de Turismo de Pichincha, que es una familia ampliada, que era su familia ampliada y que ahora sigue siendo una familia ampliada, agremiando a miles de empresarios turísticos. Bueno, y también quedaron emprendimientos turísticos en pie, creados por tu padre. Sí, hasta ahora, ¿no? Mi papá en el año 2004 se separa de la cadena de hoteles Apartec, que era el Hotel Alameda, y con sus socios, con don Guillermo Vázquez y con la familia El Juri, tenían el hotel en Cuenca, tenían Rumipamba Las Rosas, el Hotel La Piedra en Bahía de Caracas, en fin. Pero en el 2004 mi papá se separa, ya había trabajado varios años ahí. En esa época mi papá tenía 65, 66 años. Y él bien pudo retirarse a disfrutar lo que había hecho. Y en una noche así mismo de locura, se fue al municipio donde ya estaban ofertando la primera casa remodelada en esa época por la empresa del Centro Histórico, y se compró lo que ahora es el Patio Andaluz, a los 65 años. Un emprendedor hasta el último día, ¿no? Otra gran lección para la familia. Pensamos que estaba loco, que cómo va a ser así, ha trabajado tanto, más bien descanse. Pero él siempre decía, yo me voy a morir con las botas puestas. Y si yo me voy a la casa, me voy a morir si no hago nada. Entonces, efectivamente, volvió a comenzar, y ahora tenemos nosotros este grupo de hoteles que están al mando de la compañía nuestra que heredamos de mi papá, donde están estos hoteles que te acabo de mencionar, y a la que le estamos incorporando otros establecimientos. Hoy día ya está entrando en acción la tercera generación, es decir, mis hijos y mis sobrinos ya están empezando a participar de los negocios que mi papá creó, y creo que en manos de esos chicos que además han resultado mejor que nosotros, las cosas van a seguir para adelante. Entonces, me parece que mi papá, desde donde quiera que esté, debe estar contento, porque lo que él comenzó hace tantos años va a continuar. Y yo veo con mucho optimismo que esto va a continuar a través de las generaciones de sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, si Dios quiere, ¿no? Y si las condiciones del país ayudan, evidentemente. Hace un año tuvimos también una gratísima sorpresa, no sé si tú tuviste algo que ver ahí. Nos llamaron de la Cámara de Turismo para invitarnos al bautizo de la sala de sesiones de la Cámara, y le pusieron el nombre de mi papá. Otro momento muy bonito para la familia, otro motivo de agradecer al presidente de la Cámara de Turismo, Diego Vivero, en este momento. Creo que el Diego está todavía ahí. Sigue Diego, reelecto. Y a todos sus miembros del directorio. Fue un momento muy, muy, muy emocionante para todos.
y solamente nos compromete como familia a seguir trabajando por este negocio, esta industria del turismo de la que estamos enamorados, pues, ¿no? El Ecuador es un país realmente hermoso, como tú dijiste al principio, y creo que tenemos que seguir trabajando en equipo. Efectivamente, es un legado, una vara muy alta la que nos dejó José Luis Álvarez Burbano, y que compromete a todo el sector a seguir peleando, a seguir luchando día a día porque se posicione de mejor manera, porque recobre la altura que tuvo hace algunos años, y estamos seguros que con el nuevo mandatario, que también el licenciado Lenín Moreno, que fue también director ejecutivo de la Cámara de Turismo de Pichincha por mucho tiempo, vamos a tener el impulso necesario para posicionar el turismo donde debe estar. Bueno, lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? El que el señor presidente provenga del sector turístico nos da la tranquilidad de que sabemos que él tiene la conciencia de lo importante que es esto, y yo estoy seguro que él tiene al turismo en su mente y sabe de la importancia que tiene, y le va a apoyar al sector. Yo estoy convencido de eso. Debo mencionar también que mi papá fue un gran amigo del presidente, tuvieron una gran amistad a través de la actividad turística, y yo estoy seguro que el gobierno nacional sabe y apoya el potencial que tiene la industria. Definitivamente. Yo cuando estuve en la presidencia de la Cámara tuve también la oportunidad de intercambiar muchas veces con el señor presidente, el actual presidente de la República, y es un ser enamorado del turismo, enamorado como debemos estar todos los 16 millones de ecuatorianos con la bandera en el corazón, defendiendo esta noble actividad, que es la actividad de las sonrisas, que es la actividad de mostrar lo lindo que tiene nuestro país, potenciar lo que debemos mejorar también, porque el turismo es un trabajo de día a día, es un trabajo de impresiones, es un trabajo que tiene que tocar el corazón y dar una buena sensación de estar en Ecuador. Ecuador, ya sabemos, si es que los turistas que nos visitan del extranjero tienen una buena estadía, una buena memoria, una buena recordación de su visita a Ecuador, cuando vuelvan a sus países van a consumir cacao ecuatoriano, café ecuatoriano, rosas ecuatorianas, y vamos a ver cómo jala al resto de actividades productivas hacia arriba. Y eso también lo vio José Luis Álvarez Burbano. Y siempre es emocionante encontrarme con su hijo y con sus hijos en general, y ver cómo ese espíritu de emprendedor, de emprendimiento, de buscar la calidad, de ser excelentes en la vida, ha caído esa semilla en buena tierra y da muy buenos frutos. Gracias, ese ya es tu cariño, mi querido Alfonso. Yo creo que es una gran responsabilidad para la familia preparar y educar a nuestros hijos para que continúen, como dije hace un momento, estas aventuras del abuelo, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en unos 2 o 3 proyectos en los que ya están involucrados los guaguas. Te doy una primicia, hemos creado una empresa con un grupo franco-colombiano, y vamos a abrir una operación aquí en Quito, en el centro histórico también, lindo, para activar un turismo nosotros les llamamos los flashpackers. Ya no son los backpackers, ya no son los mochileros, ¿no? El flashpacker es un turista sofisticado que alguna vez viajó de mochilero y quiere repetir esa aventura, pero ya no tiene el mismo presupuesto de hace 20 años, ahora tiene plata. Y tampoco quiere llegar a un hotel de lujo, pero tampoco quiere bañarse en una ducha sucia. Entonces hay un segmento, hay un nicho de mercado que nosotros le llamamos los flashpackers, que es gente que está repitiendo la experiencia de ser mochilero, pero exigen calidad, son estadías más cortas y gastan un poco más. Así que próximamente estarán escuchando de la apertura de un nuevo establecimiento de nuestra cadena, con este grupo de jóvenes que están haciendo ya esto en Colombia con muchísimo éxito. Qué buena noticia, queridos amigos, el tiempo vuela. Esta ha sido una gratísima reunión ampliada con ustedes, con José Luis Álvarez Palacio, para recordar a su padre, el fundador, el mentalizador de la agremiación turística privada de las cámaras de turismo del Ecuador, que fue don José Luis Álvarez Burbano. Les damos unas gracias muy grandes. Agradecemos también a Canal 29 Telesucesos, 73 en TV Cable, 80 Univisa,
en www.telesucesos.com. Gracias a Oscar Oña en controles, gracias a ustedes sobre todo por su gentil e inteligente sintonía. Y gracias a ti, querido amigo. Muchísimas gracias, Alfonso, te agradezco mucho. Linda entrevista. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.